Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. A medida que Attenborough crecía, su fascinación por el mundo natural se convirtió gradualmente en preocupación. Cuando el autor, David Attenborough, era un niño, pasaba días enteros pedaleando por la campiña de Leicester, Reino Unido, cazando amonitas, pequeñas criaturas marinas fosilizadas de hace millones de años. Sus pequeñas conchas en forma de espiral, congeladas en el tiempo en la piedra caliza, despertaron en el niño una fascinación por el mundo natural y las verdades que lo gobiernan. Finalmente, se enteró de que los amonitas se habían extinguido durante la última extinción masiva, que es cuando un evento apocalíptico provocado por el cambio global acaba con un gran número de especies de una sola vez. La última extinción masiva puso fin a la era de 175 millones de años de los dinosaurios. En los millones de años transcurridos desde entonces, la vida se reinició y se convirtió en un largo periodo de estabilidad en el que los humanos podrían eventualmente desarrollarse. A diferencia de cualquier otra especie anterior a la nuestra, pudimos desarrollar algo absolutamente único, la cultura. Gracias a la cultura y a nuestra capacidad recién nacida de almacenar y transmitir el conocimiento de generación en generación, desarrollamos formas cada vez más sofisticadas de facilitar la vida en el mundo natural. Este nuevo poder conllevaba una enorme responsabilidad. El mensaje clave aquí es, a medida que Attenborough crecía, su fascinación por el mundo natural se convirtió gradualmente en preocupación. Hace unos 10,000 años, en lo que hoy es el Medio Oriente, la gente comenzó a cultivar cereales y a domesticar animales salvajes. En última instancia, tenían suficiente excedente para que algunas personas cambiaran sus artesanías por alimentos en lugar de dedicar tiempo a cultivarlos. Este fue el principio de la civilización. Sin embargo, cada avance que lograron estas sociedades complejas se basó en una cosa: la estabilidad de su entorno. A medida que la carrera de Attenborough avanzaba de presentador a ejecutivo en la BBC, a la que se había incorporado en 1952, comenzó a darse cuenta de que esta estabilidad estaba en peligro por primera vez en la historia de la humanidad. Mientras recorría el mundo elaborando programas de historia natural, vio más y más pruebas de que los humanos no solo estaban afectando a la preciosa biodiversidad del planeta, sino que también estaban provocando la desaparición total de los hábitats. En 1978, Attenborough tuvo la oportunidad de viajar a Ruanda para filmar gorilas de montaña. Lo que encontró allí cambió su perspectiva para siempre. En particular, recuerda un encuentro sorprendente y muy íntimo en el que una enorme gorila hembra apareció de un arbusto detrás de él y comenzó a jugar con su rostro. Entonces sintió que algo caía en sus pies, sus dos bebés jugaban con los cordones de sus zapatos. La situación de estas criaturas parecidas a los humanos era terrible. Quedaron menos de 300 personas. Su hábitat se había reducido gravemente a medida que la gente talaba la selva tropical para crear campos de cultivo. Es más, los gorilas estaban siendo asesinados por cazadores furtivos, que vendían partes del cuerpo amputadas como recuerdos. Esta fue la primera vez que Attenborough se dio cuenta de que estábamos causando un daño irreparable a la más preciosa de las maravillas de la Tierra. Lamentablemente, no fue ni mucho menos la última. Mientras Attenborough recorría el mundo, su preocupación por el mundo natural se convirtió en alarma. A finales de la década de 1970, la carrera de Attenborough como naturalista televisivo había despegado. Life on Earth, la primera serie que produjo tras dejar su puesto ejecutivo en la BBC, fue vista por aproximadamente 500 millones de personas en todo el mundo. La serie de 1978 filmó más de 200 especies de animales en más de 30 países. Le dio a Attenborough una oportunidad sin igual de contar la historia de la vida como nunca se había contado antes, así como de presenciar de primera mano lo que estaba sucediendo en el mundo natural. El mensaje clave aquí es, mientras Attenborough recorría el mundo, su preocupación por el mundo natural se convirtió en alarma. Una de las mayores sorpresas de Attenborough se produjo cuando se enteró de la difícil situación de las ballenas azules, los animales más grandes del mundo.
Las ballenas son fundamentales para la salud de nuestros océanos y, sin embargo, a lo largo del siglo XX, los seres humanos han matado a cerca de 3 millones de estos mamíferos marinos. Esto ha llevado a la ballena azul, especialmente vulnerable, al borde de la extinción. Pero no fueron solo las ballenas. Durante las siguientes décadas, Attenborough vio evidencia de una devastadora degradación ambiental y destrucción del hábitat dondequiera que fuera. Las selvas tropicales son algunos de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Son el hogar de más de la mitad de las especies terrestres de la Tierra, que prosperan en el clima templado de la selva tropical. Pero estamos talando las selvas tropicales a un ritmo asombroso. Cuando Attenborough visitó el sudeste asiático en 1989, 2 millones de hectáreas de selva tropical, aproximadamente el tamaño de Colombia, ya habían sido reemplazadas por plantaciones de palma aceitera. Hoy en día, la mitad de las selvas tropicales del mundo han desaparecido. La situación en los polos de nuestro planeta no es mejor. Cuando Attenborough comenzó a filmar Frozen Planet en 2011, el mundo estaba a 1 grado centígrado más cálido que cuando él nació. Es el cambio más rápido que se ha producido en los últimos 10,000 años. Los veranos en los polos ahora se están alargando, lo que implica todo tipo de problemas para el futuro de nuestro planeta. También hemos envenenado los océanos al quemar combustibles fósiles. Cuando quemamos carbón y gas natural, se liberan a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono capturadas por las plantas prehistóricas. Esto provoca un aumento de la acidez y temperaturas más altas en los océanos, lo que ha provocado la muerte masiva de los arrecifes de coral. Cuando están sanos, estos arrecifes son refugios fundamentales para la biodiversidad. Ahora, están desapareciendo a un ritmo asombroso. Sin embargo, los programas de Attenborough han tenido cierto impacto. Su equipo grabó la primera grabación del canto de las ballenas mientras filmaba Life on Earth. Estas grabaciones cautivaron la imaginación del público e inspiraron a los activistas contra la caza de ballenas a convencer a los gobiernos de que prohibieran la caza de ballenas. Como resultado, las poblaciones de ballenas ahora se están recuperando. Pero a menos que tomemos medidas drásticas y rápidas, la vida en la Tierra comenzará a degradarse hasta el punto de no retorno. Si no tomamos medidas, nuestra calidad de vida en la Tierra se degradará gravemente. David Attenborough tiene ahora 94 años. Tenía 19 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y comenzó su carrera en la década de 1950. Fue un momento de gran optimismo e innovación tecnológica. La gente creía que lo que podíamos lograr no tenía límites. No sabíamos que las semillas de nuestro descontento actual ya estaban brotando. La década de 1950 se conoce como la Gran Aceleración. Todo lo que hacíamos aumentó exponencialmente, desde tener hijos hasta producir emisiones de carbono y sobrepescar. Pero nuestro planeta no puede soportar mucho, y cualquier biólogo le dirá cómo termina esta historia. Una vez que se agotan todos los recursos disponibles, se produce una caída vertiginosa de la población. Los próximos 90 años se conocerán como la Gran Decadencia. El mensaje clave aquí es, si no tomamos medidas, nuestra calidad de vida en la Tierra se degradará gravemente. En la década de 2030, dentro de solo una década, la selva amazónica se derrumbará, se habrá talado tanto que no podrá producir suficiente humedad en su copa para alimentar las nubes de lluvia. La pérdida de biodiversidad será catastrófica, y la desestabilización de la enorme selva tropical provocará inundaciones impredecibles, escasez de agua e incendios forestales en toda Sudamérica. Menos árboles significará una menor captura natural de carbono, lo que acelerará el calentamiento global. El calentamiento global también se acelerará en el Ártico, que tendrá su primer verano sin hielo en la década de 2030. Normalmente, el hielo blanco refleja la luz del sol de vuelta al espacio. Sin hielo, el aire acondicionado natural del planeta se apaga de manera efectiva. En la década de 2040, el permafrost ártico se descongelará, lo que provocará deslizamientos de tierra e inundaciones masivas.
Pero el agua no es lo único que se encuentra encerrado en el permafrost, sino que también almacena enormes cantidades de gas de carbono. El deshielo del permafrost liberará hasta 1,400 gigatoneladas de carbono, abriendo un grifo de carbono que nunca podremos cerrar. En la década de 2050, los océanos serán lo suficientemente ácidos como para matar el 90% de todos los arrecifes de coral. Las poblaciones de peces también sufrirán, lo que en última instancia significará una sentencia de muerte para la industria pesquera. Sin embargo, la producción de alimentos no solo estará en riesgo en el agua. Para la década de 2080, la producción de alimentos en la Tierra estará en crisis debido al agotamiento del suelo y a la muerte de insectos. Para el 2100, las cosas irán tan mal que un enorme porcentaje de la población mundial se verá obligada a migrar. Muchas de nuestras ciudades se habrán vuelto inhabitables debido al aumento del nivel del mar, y la temperatura media mundial habrá aumentado 4 grados. Más de una cuarta parte de la población vivirá con una temperatura promedio de 29 grados, el calor que se experimenta hoy solo en el Sahara. Nadie quiere que esto suceda. Entonces, ¿cómo podemos detenerlo? Crear una mayor igualdad nos ayudará a frenar el crecimiento de la población humana. Reitémoslo, el panorama horroroso descrito en el parpadeo anterior es un resultado que nadie quiere que suceda. Significaría la muerte para muchos y una drástica reducción de la calidad de vida para muchos, muchos más. Pero si continuamos por el camino en el que estamos actualmente, el peor resultado es inevitable. Los científicos han identificado 9 límites planetarios, umbrales críticos en el entorno terrestre que nos permiten llevar una existencia sostenible. Estos son, el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, la acidificación de los océanos, la contaminación química, el uso de fertilizantes, la extracción de agua dulce, la conversión de tierras, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire. Ya hemos superado los umbrales para 4 de ellas. Pero no todo está perdido. Podemos frenar, e incluso detener, la destrucción que estamos causando en el planeta tomando medidas radicales e inmediatas. En los próximos parpadeos, aprenderemos cómo hacerlo. El mensaje clave aquí es, crear una mayor igualdad nos ayudará a frenar el crecimiento de la población humana. Las proyecciones actuales de la ONU indican que para 2100 habrá entre 9,4 y 12,7 mil millones de personas en la Tierra. En las poblaciones silvestres, la capacidad de carga de un entorno es el número de individuos de una especie que pueden ser mantenidos. Cuando la población supera ese número, los individuos mueren hasta que se logra nuevamente el equilibrio. Para los científicos de población que predicen el futuro, lo más aterrador es que desconocemos la capacidad de carga de los humanos. Y si nuestra población no se estaciona antes de que alcancemos esta cifra, nos espera una catástrofe devastadora. La buena noticia es que nuestra población puede estabilizarse si nos centramos en mejorar la vida de todos en el mundo. A medida que los países avanzan por el camino del desarrollo, su población primero crece y luego, naturalmente, se estabiliza. Esto es lo que ocurrió en Japón en el siglo XX, la población del país ahora no ha cambiado desde el año 2000. Y vemos que esto sucede en todo el mundo, el ritmo al que crece la población se ha reducido cada año desde 1962. En algún momento alcanzaremos el pico del tamaño de la población humana y, desde la perspectiva del planeta, cuanto antes mejor. Hay formas de fomentar que este pico llegue antes y en un umbral más bajo. Una forma es a través del empoderamiento de las mujeres. Hemos visto una y otra vez que cuando las mujeres tienen más libertad y control sobre sus vidas, eligen tener menos hijos. La educación también es un factor crucial. Al invertir en educación, las predicciones muestran que podríamos alcanzar el pico 50 años antes, lo que significa aproximadamente 2.000 millones de personas menos. Esto eliminaría una gran cantidad de presión sobre nuestro medio ambiente. Pero aún así no es suficiente. Repoblar el mundo capturará carbono, aumentará la biodiversidad y salvaguardará nuestros suministros de alimentos. No es casualidad que, a medida que la biodiversidad del mundo cayera en picado,
el planeta se volviera cada vez más inestable. Durante las últimas décadas, hemos aprendido que la biodiversidad de la Tierra y nuestra capacidad de vivir aquí cómodamente son inseparables. Por lo tanto, para restablecer la estabilidad, necesitamos crear las condiciones necesarias para que la biodiversidad regrese. Debemos repoblar la Tierra. El hecho de que nadie sea propietario de aguas internacionales ha hecho que las tripulaciones pesqueras hayan pescado con imprudente abandono, utilizando técnicas destructivas como la pesca de arrastre, que han arrasado los hábitats y provocado una caída en picado de las poblaciones de peces. Para detener esto, debemos designar todas las aguas internacionales como zonas prohibidas a la pesca. Esto devolvería a alta mar un floreciente desierto que sembraría las aguas costeras con más peces de los que han tenido en décadas. El mensaje clave aquí es: repoblar el mundo capturará carbono, aumentará la biodiversidad y salvaguardará nuestros suministros de alimentos. Sin embargo, regular la pesca en alta mar no basta. Las aguas costeras ricas en nutrientes son refugios de biodiversidad. Para protegerlos, debemos crear una red de zonas prohibidas a la pesca en las aguas costeras de todo el mundo. Para ver cómo esta estrategia puede tener éxito, pasemos a Cabo Pulmo, en la punta de Baja California en México. En la década de 1990, esta zona estaba tan sobreexplotada que la comunidad pesquera estaba desesperada por encontrar una solución. Finalmente, acordaron reservar más de 7,000 hectáreas de su costa, aproximadamente del tamaño de Islandia, como área marina protegida. Eso significaba no pescar en absoluto durante 15 años. Los años siguientes fueron los más difíciles que la comunidad había vivido. Pero poco a poco, los peces regresaron a las aguas de Cabo Pulmo y sus cardúmenes comenzaron a crecer. Después de 15 años, la vida marina en la zona había aumentado en más de un 400%. Los tiburones regresaron a Cabo Pulmo, algo que los pescadores de más edad solo podían recordar de su infancia. Una vez transcurridos los 15 años, finalmente se concedieron a los pescadores permisos restrictivos que les permitían volver a pescar en las aguas costeras. Capturaron más peces de los que habían pescado en décadas, y los mares repletos también generaron nuevas fuentes de ingresos, tiendas de buceo y casas de huéspedes. Preservar las tierras silvestres, por otro lado, es una historia diferente. La tierra es propiedad de personas y creemos que conocemos su valor. Pero, en realidad, no hay forma de calcular el verdadero valor de los servicios ambientales que proporcionan las tierras silvestres. Sobre el papel, 100 hectáreas de selva tropical son menos valiosas que 100 hectáreas de plantaciones de palma aceitera. De ahora en adelante, tenemos que cambiar el significado del valor. En lugar de valorar la tierra en función de los cultivos que podemos cultivar, deberíamos ponerle un precio de acuerdo con su biodiversidad. Si lo hiciéramos, la deforestación se detendría inmediatamente. Pero ni siquiera estas soluciones son suficientes. En un abrir y cerrar de ojos, descubriremos cómo podemos cambiar a energía limpia y hacer más ecológicas nuestras granjas. Cambiar a energía limpia es lo más importante que podemos hacer para crear un futuro más sostenible. Para frenar, y, con suerte, detener el daño que ya hemos causado al planeta, tenemos que volver a una forma antigua de hacer las cosas. En lugar de estar separados de la naturaleza, debemos volver a ser parte de la naturaleza. Eso no significa que tengamos que abandonar la tecnología y vivir fuera de la red. De hecho, la tecnología tiene un papel muy importante que desempeñar en la creación de un mundo más sostenible. Y lo que es más importante, necesitamos aprovechar la tecnología si queremos pasar de los combustibles fósiles a la energía limpia al ritmo que necesitamos. Esto está lejos de ser imposible. Naciones enteras, incluidas Albania, Islandia y Paraguay, ahora generan toda su energía sin combustibles fósiles. Es solo cuestión de voluntad. El mensaje clave aquí es: cambiar a energía limpia es lo más importante que podemos hacer para crear un futuro más sostenible. El desarrollo humano ha sido impulsado por los combustibles fósiles. Desde la década de 1950, hemos devuelto millones de años de carbono a la atmósfera.
Nuestro uso irreflexivo de los combustibles fósiles ha creado el desafío más urgente al que nos hemos enfrentado. Ahora, tenemos menos de una década para cambiar a energía limpia obtenida de fuentes naturales como el sol, el viento y las olas. Ya hemos elevado la temperatura media de la Tierra en 1 grado. Si queremos conservar nuestro modo de vida, no debemos permitir que supere los 1,5 grado, lo que está previsto que suceda a finales de esta década, a menos que tomemos medidas para contrarrestarlo. Hemos hecho algunos avances importantes, pero la tecnología aún no existe. Sin embargo, el desafío más serio es cómo desinvertir en las poderosas compañías de petróleo y gas. En la actualidad, todos los gobiernos y las grandes empresas dependen de los combustibles fósiles para su energía y distribución. ¿Cómo nos alejamos del dañino status quo? La mayoría de la gente está de acuerdo en que un impuesto al carbono sería la mejor manera de limitar nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Esto significa que cualquier entidad que emita carbono tendría que pagar una penalización financiera. Suecia introdujo un impuesto como este en la década de 1990 y, desde entonces, muchos de sus sectores se han deshecho de los combustibles fósiles. La tecnología de captura de carbono, que extraería carbono del aire y lo atraparía, también es prometedora. Sin embargo, la tecnología original de captura de carbono sigue siendo la mejor, se llama plantas. Si reanimamos el mundo, se pueden extraer cantidades incalculables de carbono de la atmósfera. Es aquí donde todos deberíamos invertir, y donde debemos hacerlo, si queremos tener un futuro en este planeta.